como cosa principal es que en Ecuador yo estoy haciendo este proyecto que tiene algún antecedente, que es el libro Duales y Recíprocos, en el que intenté generar algunos elementos importantes para conocer la gráfica ecuatoriana. El problema principal era que los estudiantes de mi generación, y todavía sucede, de diseño gráfico de Ecuador, la referencia que tienen es una referencia internacional. Hay muy poco conocimiento del diseño ecuatoriano como tal, y comencé esta investigación para saber un poco del pasado gráfico del Ecuador, que pienso que al entender un poco los orígenes de la gráfica ecuatoriana, el diseñador de Ecuador va a estar más capacitado para representar digamos, los pensamientos o qué es lo que pasa en Ecuador a través de una gráfica más propia, más original, auténtica y con personalidad. Un poco cuando tú paseas por las calles de Ecuador, lo que ves es una gráfica global que representa tal vez a un público que es ajeno al Ecuador. Siempre vemos letreros con gente de afuera, con gente de otro color, con otro color de cabello y de ojos, con lenguajes inclusive ajenos. Y los símbolos que se están utilizando en Ecuador, el uso de comunicación, tipografía y formas, no son los apropiados. Y creo que si el Ecuador logra conocer bien su pasado, va a tener una mejor posibilidad de expresar la realidad del Ecuador en el presente y hacia el futuro. ¿Y te parecía interesante hacerlo con estudiantes y de otra cultura que no conocen nada de Ecuador? Sí, un poco hay algunos métodos para crear imágenes. En el caso de este workshop, como tenemos algunos participantes que trabajan con especialidad en el cartel, mi especialidad, no hago cartel, pero no es mi especialidad. Yo trabajo más en branding, en marcas. Entonces estoy más dedicado a la creación de símbolos y he tratado de encontrar un método que pueda generar símbolos no sin inspiración o sin creatividad, pero utilizando un método más lógico, que puede ser el desglose de elementos y contenidos sobre un concepto. Hay muchos diseñadores que no están de acuerdo con este método. A mí me parece uno útil, y al hacerlo con estudiantes internacionales me puedo dar cuenta de que es un método correcto o útil, porque si bien los estudiantes no conocen el Ecuador o no están al tanto de la problemática o de la situación del Ecuador, el poder presentar conceptos claves, la menor cantidad posible de elementos, y poder desglosar estos elementos, en este caso la fertilidad, por ejemplo, que es un elemento clave de la identidad ecuatoriana, o la diversidad, o su posición geográfica en el equinoccio, hacen que el estudiante pueda desarrollar el concepto del contenido más allá de la realidad del Ecuador en sí. Tal vez pueda ser mejor si el estudiante estuviera en Ecuador y viera o viviera estas experiencias que solo se pueden vivir allá, como en cada país. Pero desglosar, por ejemplo, el contenido de la diversidad a través de rasgos gráficos que puedan hablar, como la cantidad de colores, variedad de elementos. En el caso del equinoccio hay una forma lógica para determinar el equinoccio, que es la división en dos, que marca esto una pauta para la gráfica ecuatoriana histórica a lo largo de casi 13.000 años, que es la división de los elementos en formas equinocciales, es decir, partir en la mitad. Y por esto se ha generado un elemento que es particular de las culturas aborígenes de Latinoamérica, que se llama chacana, la cual tiene un origen más filosófico, que es la dualidad, arriba, abajo, día, noche, etc. Entonces estos desgloses de los elementos convertidos en símbolos y rasgos visuales se convierten en la materia prima con la que trabajamos un símbolo, y el resultado me da a entender de que es un método correcto. Si bien vemos que todos los carteles tienen un excelente resultado, sabemos que pueden ir mucho más allá si tuvieran más tiempo
no cuestionaría el rigor de trabajo. Sí digamos, nada es cuestionable, es el factor tiempo que nos permitiría llegar o expandir el concepto hasta los límites que pueda cada uno. Sin embargo, los resultados son muy claros y en todos los carteles hay una clara presencia de los tres elementos. Todos los símbolos son distintos y el alumno tuvo la posibilidad de convertir el elemento en un pictograma, dejarlo como tal, o convertir este elemento en varias posibilidades, como el patrón, que muchos de los carteles presentados tienen esa forma. Los otros han convertido en un póster y el resultado, cuando uno ve, uno puede determinar o sacar de cada trabajo los elementos, y para mí eso es lo importante. Digamos, la diferencia entre el comunicador visual como diseñador versus el artista es que el artista está de alguna manera expresando lo que tiene por dentro y los métodos que escoja son su propia decisión. En el caso del comunicador visual, trabaja bajo pedido y su resultado tal vez tenga que apartarse un poco de lo personal, ya que el diseñador en este caso juega el papel de intermediario entre el mensaje, entre el emisor del mensaje y el receptor. Nosotros nos hacemos los ingenieros o constructores del mensaje como tal. Entonces el mensaje tiene que trabajar de alguna manera, de manera independiente o más limpia. Creo que se logró el resultado de maneras increíbles, porque al tener estudiantes de Francia, de Finlandia, de Israel, de México, hace tener una riqueza al trabajo final que le aporta a cada uno de sus orígenes y de lo que cada uno tenga en su cabeza o en su concepción, pero a la final somos todos seres humanos y todos tenemos una misma composición y relación entre el ojo y el cerebro, y un poco trabajar sobre estas bases más técnicas del diseño gráfico ayuda a que el diseñador entienda que en cualquier lugar del mundo puede trabajar y que de alguna manera la inspiración sí es útil, y tal vez el elemento de la creatividad es posiblemente el que define la estética del trabajo, pero creo que el lado estético y el lado creativo tiene que llegar después de haber resuelto el problema de comunicación. Gracias. C'est bon? Ouais, c'est un peu mal. Excelente.